Se contrató a una enfermera para encargarse del cambio de pañales de un magnate adinerado que se encuentra en estado de coma. Sin embargo, al despertar, se quedó completamente fría. Desde hace varias semanas, Sofía Torres se encontraba en la búsqueda de un trabajo fijo. Siendo enfermera, había laborado en diversos centros médicos y residencias privadas. Sin embargo, su último empleo resultó ser un fracaso total. Tras aguantar varios meses de abusos por parte de un médico cruel, decidió dejar su trabajo. Ahora se enfrentaba a deudas pendientes y alquiler atrasado. Mientras revisaba los números en un cuaderno viejo, de repente el teléfono empezó a sonar. ¿Es Sofía Torres? Inquirió una voz profunda al final del teléfono. Así es, soy ella. ¿A quién tengo el gusto de hablar? Soy Ricardo, el asistente personal de Don Villareal. Contamos con una oportunidad laboral que podría resultar de su interés. A Sofía le resultaba familiar el nombre de Villareal, pero no podía recordar dónde lo había escuchado. A juzgar por la actitud de Ricardo, daba la impresión de ser un ejecutivo destacado. Interesada pero precavida, preguntó sobre el tema. El señor Villareal necesita cuidados médicos en su hogar. Se encuentra en un estado de inconsciencia y requiere de una persona que se encargue de sus necesidades fundamentales, como la higiene, la supervisión y la dispensación de fármacos. Sofía guardó silencio durante un instante. A pesar de sentirse capaz de realizar la tarea, le resultaba confuso el motivo por el cual la habían contactado. Expresó su sorpresa preguntando, ¿de qué manera obtuvieron mi contacto? Hemos recibido buenas referencias sobre su empresa. Las referencias que proporciona son excelentes. La perspectiva de asistir a un paciente en estado de coma no despertaba su entusiasmo. Sin embargo, las palabras de Ricardo provocaron que reflexionara al respecto. El sueldo es bastante generoso y se incluye vivienda completa en la casa del señor Villareal. Un suspiro se escapó de Sofía. El dinero llegó en el momento preciso que requería. A pesar de sentir ciertas dudas, optó por aceptar la propuesta con cautela. Estupendo. Mañana, a las 8 de la mañana, pasarán a recogerla. Disculpe, ¿qué sucede?, inquirió, mostrando sorpresa ante la premura. El señor Villareal necesita asistencia de inmediato. Por favor, esté preparada puntualmente. Sin esperar por una respuesta, Ricardo finalizó la llamada abruptamente. Sofía colocó su teléfono en la mesa y se dejó caer en el sofá, contemplando el techo. ¿De qué tipo de labor se trataba? ¿Cuál era el motivo de su actitud tan reservada? Al día siguiente, la mañana se presentó con una precisión desconcertante. Un lujoso coche de color negro se estacionó frente a su modesto piso, captando la atención curiosa de los residentes del vecindario. El hombre vestido con un uniforme salió sin pronunciar ni una sola palabra para abrir la puerta. En el camino, el silencio dentro del vehículo resultaba casi asfixiante. Sofía trató de entablar diálogo, sin embargo, el conductor solo respondía con gestos de afirmación o negación. Tras transcurrir más de 60 minutos de trayecto, el automóvil arribó a una finca rodeada por altas paredes y grandes puertas de metal que se abrieron con lentitud. La casa que tenía delante parecía provenir de épocas pasadas, con una estructura impresionante y una atmósfera que combinaba elegancia con enigma. El jardín lucía impecable, sin embargo, el ambiente resultaba inusualmente gélido, como si el sitio estuviera inmerso en un silencio perpetuo. En la entrada aguardaba Ricardo, luciendo un traje elegante. Es un placer recibirte, señorita Torres. Le Hugo que me acompagne. Al adentrarse en la mansión, Sofía se sorprendió por la riqueza que se reflejaba en cada rincón del lugar. Había cuadros antiguos adornando las paredes, lámparas de cristal colgando con elegancia del techo y alfombras que parecían más preciosas que cualquier otro objeto en su posesión. A pesar de ello, la atmósfera resultaba lúgubre. En la casa reinaba un silencio perturbador, como si el transcurrir del tiempo se hubiera detenido en aquel lugar. Sofía, alzando la voz, quiebra la quietud con su pregunta: ¿hay alguien más que resida aquí? El personal de atención se restringe a las zonas compartidas y a las labores asignadas. Ricardo continuó caminando y afirmó que serás la única encargada de atender al señor Villareal.
Recorrieron extensos corredores hasta alcanzar una imponente puerta doble de madera sólida y oscura. Antes de adentrarse, Ricardo se volvió hacia ella con un semblante grave. Le comunicó que había normas rigurosas que tendría que acatar. Sofía, con un leve estremecimiento, inquirió sobre la naturaleza de dichas normas. Es importante no ingresar a habitaciones que no te hayan sido asignadas. Evite indagar acerca de la historia del señor Villareal. Es fundamental que permanezca en su cuarto después de las 9 de la noche. La norma más reciente la dejó perpleja. Ricardo la observó detenidamente por unos instantes antes de contestar. Es meramente una normativa. Sin añadir palabras, procedió a abrir las puertas, mostrando así la habitación donde se encontraba el paciente. La sala lucía tan majestuosa como el resto de la residencia, con techos elevados, cortinas gruesas y mobiliario antiguo. En el medio de la habitación, descansaba el señor Villareal sobre una cama elegantemente vestida con sábanas blancas inmaculadas. A pesar de rondar los 50 años, su aspecto físico denotaba una edad considerablemente mayor. Presentaban un aspecto muy delgado y estaba conectado a diversos aparatos médicos que controlaban sus constantes vitales. Aquí tenemos al señor Villareal. Ricardo mencionó que la responsabilidad de cuidar está en sus manos antes de marcharse. En la habitación, Sofía se encontraba solitaria, contemplando al hombre que yacía en estado de inconsciencia. En su semblante se percibía algo inusual, casi reconocible, aunque le resultaba imposible descifrar de qué se trataba. Junto a la cama, se encontraba una mesa con diversos elementos, entre los cuales se hallaba una imagen colocada boca abajo. Impulsada por la intriga, Sofía quiso dar la vuelta a la fotografía, aunque frenó al recordar las normas de Ricardo. Aceptando su derrota, decidió no tocar la foto y se puso a inspeccionar los materiales médicos. En la habitación reinaba un silencio abrumador, solo roto por el leve sonido de los monitores. Mientras organizaba los medicamentos, una extraña impresión la invadía, como si algo estuviera fuera de lugar en la casa. En voz baja, se preguntó a sí misma, ¿por qué estás aquí, Sofía?, tratando de tranquilizarse. Volvió a dirigir la mirada hacia el señor Villareal. A pesar de la gravedad de su condición, su semblante mostraba determinación, como si estuviera combatiendo una fuerza tangible. La llegada de la noche a la mansión estaba próxima, y a Sofía le invadía la sensación de haber ingresado en un sitio repleto de misterios por desvelar. Cuando Sofía despertó, apenas se vislumbraba la luz del sol que se colaba por las pesadas cortinas de su habitación, todo mientras escuchaba un suave golpeteo en la puerta. Al abrir, descubrió una bandeja con el desayuno dispuesto y una nota doblada con esmero. Se le informa que debe iniciar sus labores a las 7 en punto. Le ruego que continúe con las instrucciones dadas la noche pasada. Ricardo. Con un suspiro, Sofía se puso su vestimenta blanca de trabajo y recogió sus pertenencias. En la modesta habitación que le habían asignado, había pasado una noche inquieta, ya que contrastaba notablemente con la lujosa decoración del resto de la casa señorial. La atmósfera continuaba opresiva, como si los corredores estuvieran llenos de una pesadez. Al llegar al cuarto del señor Villareal, se quedó asombrada al ver a Ricardo aguardándola, con una expresión tan gélida como la de la noche anterior. Le proporcionó el cronograma completo de la medicación, terapias de reposo y consultas médicas programadas. El señor tiene su desayuno en la bandeja que está junto a la cama. Antes de proseguir, hizo una breve interrupción. Le recordó la importancia de mantener en secreto todo lo que sucediera en ese lugar. Sofía dio su aprobación con la cabeza, aunque en su interior se cuestionaba la razón detrás de tanta reserva. Al final, ¿no se trataba simplemente de atender a un paciente en estado de coma? Sin decir nada más, Ricardo se marchó, dejándola sola con el hombre que ahora estaba bajo su cuidado. Mientras Sofía se dedicaba a sus quehaceres, el tiempo parecía avanzar con parsimonia. Después de limpiar con esmero la piel del señor Villareal para prevenir infecciones, procedió a calibrar los monitores y suministrarle los fármacos según lo prescrito. Mientras me encontraba laborando, me era inevitable percatarme de los diminutos pormenores. La marca en la sien del hombre y cómo su mano derecha se cerraba levemente,
como si estuviera agarrando algo en sus sueños. Optó por entablar una conversación con él, una técnica que dominaba gracias a sus años de trabajo como enfermera. Saludos matutinos, Señor Villarreal. Mi nombre es Sofía y seré la enfermera a cargo de su cuidado a partir de ahora. El silencio abrumador de la habitación fue interrumpido por su voz. No estoy seguro de si puede escucharme, pero estoy presente para velar por su bienestar. El silencio fue la única respuesta, mientras los monitores emitían un pitido constante. No obstante, entablar conversación con él le ayudó a calmar sus nervios. Siguió con sus labores, verificando que todo estuviera correctamente organizado. Mientras descansaba, Sofía investigó sigilosamente los alrededores de la casa señorial. A pesar de la impecable limpieza del lugar, resultaba inusual la falta de personal presente. A pesar de su belleza, los jardines no parecían ser utilizados, como si nadie los estuviera disfrutando. Las escasas personas que observó, seguramente trabajadores, evitaban hacer contacto visual con ella, manteniendo la mirada baja y retirándose velozmente. Al volver a la habitación del señor Villarreal, se percató de algo extraño. La noche anterior, la fotografía que había dejado boca abajo ahora estaba volteada, revelando su reverso. Observando con gesto de preocupación, escudriñó el entorno sin encontrar indicios de presencia humana. Decidió no prestar atención al incidente peculiar y se enfocó en sus tareas laborales. Transcurrieron varias horas siguiendo la misma rutina hasta que la noche se hizo presente. Una vez verificado que todo estaba correcto, Sofía se dispuso a dirigirse a su cuarto. Al encontrarse en el pasillo, se topó con Ricardo al salir. Él le preguntó a la señorita Torres si todo estaba bien, con su característico tono brusco. Ella le contestó que sí, que todo estaba en su lugar. No obstante, no pudo contener su curiosidad. Quiso saber si era habitual que la residencia estuviera tan callada. La interrogante pareció sorprender a Ricardo, quien alzó una ceja. Explicó que el silencio era fundamental para la recuperación del señor Villarreal. Que tengas una noche estupenda. Al alejarse, la dejó con un mayor número de interrogantes que de soluciones. En la noche, Sofía, al tratar de conciliar el sueño, percibió un ruido inusual. Un ligero susurro, apenas perceptible, parecía surgir de la entrada. Al recordar la norma de no abandonar su cuarto después de las 9, permaneció quieto intentando descubrir de dónde provenía el ruido. El susurro se detuvo de repente, igual de rápido que había empezado, lo que provocó en Sofía una sensación de intranquilidad que persistió hasta que finalmente se durmió. Aunque el trabajo se presentaba como algo fácil, algo en la casa grande no cuadraba. Cada minúscula peculiaridad la transportaba a la sensación de estar en el epicentro de un misterio de mayores proporciones de las que podía concebir. En la mansión Villarreal, la mañana se presentaba tan callada que a Sofía le costaba saber si estaba despierta o inmersa en un sueño. Al despertar, notó que algo en su entorno había sido alterado, aunque le resultaba difícil identificar qué era exactamente. Tras arreglarse y ponerse la ropa, se dirigió con determinación hacia el cuarto del señor Villarreal. Mientras se esforzaba por desempeñarse de manera excelente en sus labores, experimentaba una creciente sensación de preocupación. Ricardo no se encontraba aguardando en la entrada como solía hacer. Antes de ingresar, tuvo que detenerse por un momento. Al regresar a la habitación, notó de inmediato que algo había cambiado, a pesar de que todo parecía igual que cuando se fue. La ventana, que solía permanecer cubierta por cortinas opacas, presentaba una rendija por donde se colaba un haz de luz que iluminaba el rostro del señor Villarreal. Sofía arrugó la frente con gesto de preocupación. Tenía fresco en la memoria que las cortinas estaban cerradas cuando llegó la noche anterior. Intentó llamar a Ricardo, pero sus palabras se perdieron en el vacío sin obtener eco. Sin prestar atención a la impresión de que alguien más había estado presente, Sofía se acercó al paciente. Era necesario que siguiera con sus labores. Durante la rutina de limpieza, observó que el rostro del señor Villarreal mostraba una expresión diferente. Los músculos de su rostro, a pesar de estar calmados, exhibían una ligera rigidez que no había observado previamente. En un tono suave y casi susurrante, preguntó: ¿Señor Villarreal?
Sintió como si sus párpados hubieran temblado por un instante. Sin embargo, lo descartó de inmediato, creyendo que tal vez solo había sido producto de su mente. Más adelante, al verificar los fármacos, descubrió un elemento que no se correspondía con el inventario suministrado. La etiqueta de un bote de medicinas mostraba un nombre diferente. Sofía lo observó minuciosamente. Dosis de lorazepam. 2 miligramos. Se trataba de un fármaco para tratar la ansiedad que no se mencionaba en las instrucciones originales. Observó a su alrededor, como si aguardara el momento de hallar a Ricardo y consultarle. Sin embargo, el hombre continuaba sin aparecer. No recuerdo haber visto esto ayer, susurró en voz baja. Optó por apartarlo momentáneamente con la intención de hacerle preguntas más adelante. No obstante, una voz interna le indicó que esto era simplemente otra parte de un enigma que no conseguía entender. Mientras almorzaba, Sofía trató de descansar en el reducido comedor designado para los empleados. Mientras estaba cenando, percibió el sonido de pasos aproximándose. Cuando alzó la mirada, se encontró con una anciana de pelo plateado y gesto severo. Vestía un traje oscuro que indicaba que desempeñaba labores de servicio doméstico. La mujer preguntó si la persona era la enfermera recién llegada, sin siquiera saludar. La respuesta fue afirmativa, identificándose como Sofía. La mujer, tratando de ser amigable, preguntó si ella trabajaba allí. Llevo varios años desempeñando mis labores en este lugar. Mi nombre es Emilia. Antes de agregar, la mujer la examinó detenidamente con una expresión de juicio en su rostro. Mantanta alerta. En este hogar se esconden misterios. Un escalofrío le recorrió la espalda a Sofía. Emilia guardó silencio ante la pregunta. En vez de eso, optó por beber una taza de café y abandonó la habitación, lo que dejó a Sofía con interrogantes en lugar de soluciones. Al volver a la habitación del señor Villareal por la tarde, se topó con Ricardo, quien estaba ocupado ajustando varios monitores. Sofía preguntó si se había modificado el tratamiento del señor mientras sujetaba el envase de lorazepam. Al observarla, Ricardo mostró indiferencia, como si su pregunta hubiera sido una intromisión. Expresó que no correspondía cuestionar las indicaciones médicas. Señorita Torres, concéntrese en cumplir con sus responsabilidades laborales. A pesar de la respuesta abrupta, Sofía no se amilanó. Colocó el frasco dentro de un cajón, recordando mentalmente la necesidad de investigar más al respecto. En aquella noche, mientras supervisaba a Villareal por última vez antes de finalizar su jornada, ocurrió algo que la impactó por completo. Mientras arreglaba las sábanas, el monitor de ritmo cardíaco emitió un ligero repunte, como si el corazón del paciente hubiese experimentado un aumento en su frecuencia. Al observar al paciente de forma veloz, Sofía notó que permanecía quieto, con los ojos sin abrir. En su mente, intentó tranquilizarse pensando que debía tratarse de un equívoco. Sin embargo, de repente percibió un sonido proveniente de abajo, similar a un murmullo. Volteó hacia la puerta, sin encontrar a nadie presente. El ruido parecía surgir desde el interior de la habitación. ¿Existe presencia en este lugar? Ninguna respuesta fue recibida. Solo el silencio le hacía compañía. Antes de partir, se detuvo para observar al hombre inconsciente. En su semblante se percibía una mayor vitalidad que en ocasiones anteriores, como si estuviese tratando de establecer contacto. Al cerrar la puerta con delicadeza, Sofía se encontraba con la mente repleta de interrogantes. ¿Cuál era la situación en ese hogar? ¿Qué razón había para que diera la impresión de que todos guardaban secretos? Las piezas del rompecabezas se iban juntando, pero todavía no lograba visualizar el cuadro entero. Sofía tuvo una noche llena de emociones. A pesar de su esfuerzo por conciliar el sueño, las interrogantes que no cesaban de rondar en su cabeza la mantuvieron despierta. Recostado en la cama, repasaba minuciosamente cada acontecimiento del día anterior. La ventana entreabierta, el recipiente de fármacos, la actitud distante de Ricardo, las enigmáticas expresiones de Emilia. Todo daba la impresión de ser parte de un enigma de mayor envergadura. Al despuntar el alba, Sofía se despertó con las primeras luces del día y se dirigió a la cocina en busca de una taza de café.
En ese lugar se topó con Emilia una vez más, ahora asistiéndote mientras ordenaba ciertos papeles. La mujer mostraba un gesto serio. Sin embargo, Sofía estaba decidida a averiguar más detalles. Con una voz serena pero decidida, le dio los buenos días a Emilia. La dama apenas alzó los ojos. Emilia preguntó si había descansado bien, con un tono neutral y casi desinteresado. Approximatamente. Después de las palabras de ayer, mi mente está llena de pensamientos, dijo Sofía con precaución, atenta a la respuesta de la mujer. Emilia colocó con suavidad la taza de té en la mesa, como si estuviera calculando cada acción. Interrogó, con los brazos cruzados, qué información deseaba obtener la señorita Torres. Sofía, inclinándose un poco hacia adelante, preguntó qué significaba que esta casa guardara misterios. Emilia soltó un suspiro y apartó la vista hacia el exterior. La familia Villareal siempre ha sido algo fuera de lo común. Dentro de esta residencia y más allá, el señor Villareal cuenta con adversarios. No todos los empleados de este lugar están a favor suyo. Sofía arrugó la frente con gesto de preocupación. Deseaba hacer más preguntas, pero en ese instante Ricardo irrumpió en la cocina, interrumpiendo bruscamente la charla. Saludó con cortesía matutina, aunque su tono denotaba cierta desconfianza. Después de dirigir su mirada hacia Emilia y luego hacia Sofía, procedió a comentar: «Por favor, asegúrese de realizar la evaluación matutina del señor Villareal, enfermera». Sofía dio su aprobación con la cabeza antes de partir, percibiendo la tensión en la mirada que Emilia y Ricardo compartieron. En la habitación de don Villareal, todo lucía en su lugar. Sin embargo, la impresión de que algo no iba bien seguía presente. Mientras arreglaba las sábanas, percibió una leve brisa fría. Observó a su alrededor y se percató de que la ventana se encontraba ligeramente abierta una vez más, a pesar de haberla cerrado personalmente la noche anterior. Se preguntó en voz baja qué ocurría en ese lugar. Durante el examen del paciente, notó que su ritmo cardíaco parecía más intenso que en jornadas previas. El monitor registraba pequeñas fluctuaciones irregulares, como si algo estuviera provocando una reacción en el hombre. Al observar su semblante, permanecía igual de impasible que de costumbre. En ese momento, optó por volver a inspeccionar el cajón donde había colocado el bote de lorazepam. Sorprendentemente, el frasco había desaparecido. Un nudo se formó en el estómago de Sofía. Había alguien involucrado en el cuidado del paciente. Y, por supuesto, no deseaba que ella supiera. Después, descansando en el jardín de la casa señorial, Emilia se aproximó con un sobre entre sus manos. Sin pronunciar ni una sola palabra, le hizo entrega de ello. Con manos temblorosas, Sofía abrió el objeto y descubrió una nota escrita a mano en su interior. No pongas tu confianza en Ricardo. Su presencia no es para velar por el bienestar del señor Villareal. Ha venido por otro motivo. Sofía alzó la vista en busca de soluciones en la expresión de Emilia, quien únicamente advirtió: mantente alerta. En este hogar, cada elección puede acarrear repercusiones serias. Antes de que Sofía tuviera la oportunidad de contestar, Emilia se alejó rápidamente, dejándola a solas con sus reflexiones y el enigmático mensaje. En aquella noche, tratando de dormirse, percibió sonidos que venían del corredor. Con cuidado se puso de pie y desbloqueó la entrada. Observó una figura desplazándose en dirección al cuarto del señor Villareal. Sin dudarlo, la persiguió. Al llegar a la entrada, se dio cuenta de que la puerta estaba un poco abierta. Miró hacia allí y observó a Ricardo inclinado sobre el enfermo, administrándole una inyección en el brazo. Un escalofrío le recorrió la espalda a Sofía. Ingresó a la habitación con determinación y preguntó qué actividad estaba realizando. De repente, Ricardo se volteó rápidamente al notar que estaba allí. En su cara se reflejaba una combinación de irritación y ansiedad. No es asunto suyo, enfermera. Con un tono lleno de amenaza, exigió que se marchara de inmediato. No lo haré hasta que me explique la situación. Sofía, con los brazos cruzados, reiteró que lo que se estaba haciendo no estaba permitido. Con pasos pausados pero imponentes, Ricardo se acercó hacia ella.
Realiza tu labor sin cuestionar. Expresó en voz baja que era la opción más conveniente para ti. A pesar de la sensación de temor que la invadía, Sofía se atrevió a sostener su mirada antes de abandonar la habitación. Sin embargo, en su cabeza, tenía la certeza de que algo siniestro estaba teniendo lugar. Estaba decidida a averiguar la realidad. Al despertar, Sofía notó que había amanecido antes de lo acostumbrado, con la mente llena de pensamientos sobre lo ocurrido la noche pasada. Ricardo parecía estar guardando un secreto, y el mensaje de Emilia había generado más incertidumbre que soluciones. Optó por ser precavido en sus acciones, al mismo tiempo que continuaba su indagación en busca de la verdad. Después de arreglarse, se encaminó hacia el comedor para tomar el desayuno. Al ingresar, vio a Ricardo y Emilia disfrutando juntos de una taza de café. Al percatarse de que estaba presente, dejaron de hablar y la miraron en silencio. Sofía percibió la atmósfera cargada, aunque respondió con una sonrisa gentil. Con tranquilidad, saludó con un buenos días al mismo tiempo que se servía una taza de té. Ricardo saludó a la enfermera con un tono amable pero distante. «Buenos días». No dejaba de mirarla fijamente, como si estuviese analizando cada gesto que hacía. Emilia, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, expresó su deseo de que estuviera disfrutando su tiempo aquí. Sofía asintió, tratando de no prestar atención a la insinuación implícita en las palabras de la mujer. Durante el desayuno, reinaba un silencio incómodo que se rompió cuando Ricardo se levantó de golpe. «Tengo asuntos pendientes que requieren mi atención», anunció que se verían más tarde y salió de la sala, dejando a Sofía y Emilia solas. Sofía decidió enfrentar a Emilia aprovechando la ocasión que se le presentaba. ¿Cuál es su conocimiento acerca de Ricardo en realidad? Anoche presencié una acción peculiar en la habitación del señor Villarreal. Me genera dudas si sus intenciones son las adecuadas. Emilia depositó su taza en la mesa produciendo un suave sonido metálico y la observó con expresión seria. Le advertí sobre la importancia de estar atento. Ricardo no se encuentra aquí por mera coincidencia. Si está en busca de soluciones, le recomendaría comenzar por explorar la biblioteca. Sofía mostró confusión al preguntar por la ubicación de la biblioteca. Descubrirá aspectos que ni siquiera me animo a explorar. Emilia advirtió sobre la importancia de no ser descubierta antes de levantarse y salir con determinación. Una vez que finalizó el desayuno, Sofía se encaminó hacia la biblioteca, un sitio al que apenas había ido desde que llegó. Al ingresar, se sorprendió por la gran cantidad de libros y escritos antiguos que había en la colección. Las altas repisas parecían contener algo más que sabiduría. Era imposible para mí pasar por alto la misteriosa atmósfera que se respiraba. Sofía comenzó a inspeccionar las repisas en busca de indicios que pudieran esclarecer lo que sucedía en la mansión. Después de buscar durante un rato sin éxito, descubrió un diminuto cajón en un escritorio al final de la habitación. Con precaución, procedió a abrirlo y descubrió una carpeta con el nombre Villarreal impreso en la cubierta. En la carpeta se encontraban papeles que describían las posesiones y empresas de la familia Villarreal. Sin embargo, lo que capturó su interés fueron una serie de expedientes de salud. Al verificar las fechas, se percató de que algunas eran recientes y guardaban relación con el señor Villarreal. En los informes se detallaba su condición como frágil, pero también se hacía referencia a terapias innovadoras. Al leer que ciertos métodos no contaban con la aprobación oficial, Sofía frunció el ceño. ¿Cuál es el propósito de sus acciones hacia él? Susurró en voz baja para sí misma. En ese instante, percibió el sonido de pasos que se aproximaban. Rápidamente guardó la carpeta en el cajón y se ocultó detrás de una estantería. Observó desde su escondite cómo Ricardo entraba y se dirigía sin titubear hacia el escritorio en cuestión. Buscaba algo con insistencia, y en su expresión se reflejaba su desilusión al no hallarlo. ¿En qué lugar se encuentra? Mientras inspeccionaba los demás compartimentos, susurraba para sí. Sofía aguantó el aliento, anhelando no ser descubierta. Al salir de la biblioteca, Ricardo mostraba claramente su enojo, lo que dejó a Sofía sumida en la incertidumbre, con un sinfín de interrogantes sin resolver. En aquella noche, mientras Sofía examinaba al señor Villarreal,
Optó por entablar una conversación en tono suave, a pesar de ser consciente de que él no podía contestar. Tengo la certeza de que algo sucede en este lugar. Dudo de la fiabilidad de las personas. Me encantaría conocer cuál sería su actuación si estuviera en mi situación. Mientras estaba conversando, percibió algo que la obligó a interrumpirse. Los dedos de don Villarreal dieron la impresión de moverse apenas. Sofía titubeó al ver lo que había presenciado, pero al acercarse, la acción se detuvo. ¿Lo habré imaginado?, murmuró mientras un escalofrío le recorría la espalda. Al salir de la habitación, se topó con Ricardo en el pasillo. Con una expresión de seriedad, él la observó. ¿Está todo bien con el señor Villarreal?, inquirió con cortesía, pero con un propósito evidente. Sofía contestó serenamente que todo estaba en orden, disimulando su creciente preocupación. Ricardo se inclinó suavemente en su dirección. Ojalá continúe de esta manera. En este hogar no se permiten equivocaciones, enfermera. Sofía mantuvo la mirada sin dar ninguna respuesta. Al distanciarse, comprendió la necesidad de ser aún más precavida. En la mansión sucedían cosas misteriosas que me impulsaban a desvelar la verdad sin descanso. Sofía experimentaba una creciente sensación de estar atrapada en un juego cuyas reglas no lograba comprender por completo. Sin embargo, era consciente de que la única manera de liberarse era averiguar qué sucedía verdaderamente en la mansión. En la casa, en esa noche, el silencio era absoluto, solo interrumpido por el susurro distante del viento chocando contra los cristales. En su cuarto, Sofía repasaba en su mente los papeles que había descubierto en la biblioteca. Las referencias a terapias en fase de prueba le generaban preocupación, aunque lo que realmente le perturbaba era la conducta de Ricardo. De pronto, un leve ruido interrumpió la tranquilidad, un murmullo que parecía surgir del corredor. Con mucho cuidado, Sofía retuvo el aliento y salió de su cuarto. En penumbra se encontraba el pasillo, apenas alumbrado por los rayos plateados de la luna que se colaban por las ventanas. Dirigiéndose al origen del ruido, que parecía surgir de la habitación del señor Villarreal, se encaminó hacia allí. Al llegar a la entrada, Sofía se detuvo y acercó su oído a la puerta de madera. Era capaz de percibir voces, pero no lograba distinguir lo que decían. Con cuidado, la puerta se abrió despacio, dejando solo un pequeño espacio para poder mirar. La Vision que Presentio la Lino de Escalafrios. Ricardo se encontraba de pie al lado de la cama del señor Villarreal, conversando en tono bajo pero con una pasión que nunca antes había presenciado. No me preocupa la opinión del médico. Ricardo afirmó que era imprescindible que todo saliera bien, ya que no se podía cometer ningún error. Observaba al hombre desmayado con gesto inquisitivo, como aguardando una reacción. Sofía dio un paso atrás, sintiendo como su corazón latía con intensidad. Antes de volver a su cuarto, cerró la puerta suavemente. Tenía la sensación de que necesitaba conversar con alguien, pero no estaba seguro de en quién podía confiar. En ocasiones anteriores, Emilia había mostrado ser de gran ayuda, aunque su actitud discreta generaba incertidumbre. Optó por permanecer alerta temporalmente. Al día siguiente, Sofía fue a la cocina en busca de Emilia. La halló mientras preparaba el desayuno, con su habitual serenidad en el rostro. Sofía, en voz baja, consultó si era posible entablar una conversación, verificando que no hubiera testigos presentes. Emilia la observó con interés y luego asintió. Por supuesto, háblame. Sofía se aproximó más, echando un vistazo por encima del hombro para confirmar que estaban solas. Anoche, pude oír a Ricardo dentro del cuarto del señor Villarreal. Mencionaba algo peculiar durante la conversación. Señaló que es imprescindible que esto se resuelva. ¿Tienes información al respecto? Emilia detuvo su tarea de picar verduras y clavó la mirada en la otra persona. Le recordó que la presencia de Ricardo no era una coincidencia. Él cuenta con sus propios proyectos, y te aseguro que no están destinados al beneficio del señor Villarreal. Sofía insistió en preguntar qué significaba eso, ya presentía que pronto recibiría las respuestas que buscaba. Emilia soltó un suspiro y se puso de brazos cruzados.
Te aseguro que no es la primera ocasión en que alguien trata de manejar la situación en esta residencia. Si deseas obtener información adicional, deberás hallar la forma de comunicarte con el doctor Navarro. Nadie conoce tan bien como en la situación del tratamiento del señor Villarreal. ¿Podrías indicarme quién es el doctor Navarro? ¿En qué lugar puedo hallarlo? Por lo general, los viernes suele venir a casa. Al ser hoy jueves, no tendrás que aguardar por mucho tiempo. En esa noche, Sofía optó por permanecer vigilante. La imagen que había presenciado en la habitación del señor Villarreal seguía dando vueltas en su cabeza. Tomó asiento al lado de la ventana de su cuarto, observando el extenso patio trasero. A pesar de la aparente calma, la residencia guardaba sus misterios de manera perturbadora bajo el manto de la noche. A la medianoche, oyó nuevamente el sonido de pasos en el pasillo. En esta ocasión, en lugar de susurros, se escuchaban pasos seguros y determinados acercándose a la habitación de Ricardo. Sofía entreabrió la puerta y pudo ver a Emilia desplazándose con una bandeja en la mano. Optó por ir tras ella, asegurándose de mantener una separación prudente. Sofía observó desde el pasillo cómo Emilia accedía al cuarto de Ricardo. La puerta se quedó entreabierta, y a pesar de la limitada visión, logró captar retazos de lo que hablaban. Ricardo, esto no puede seguir así. Emilia advirtió que si continuabas, pondrías en riesgo a todos. ¿Acaso piensas que no tengo ese conocimiento? Ricardo contestó de manera poco cálida. El tiempo se agota y no me queda alternativa. Sofía se marchó antes de ser descubierta. Al volver a su cuarto, tenía más interrogantes que soluciones. En ese momento, era consciente de la implicación de Ricardo en una situación riesgosa, aunque percibía que Emilia guardaba información adicional. Al día siguiente, Sofía aguardaba con impaciencia la llegada del doctor. Apellido Navarro. Al divisar su coche estacionado frente a la mansión, se apresuró hacia el vestíbulo para encontrarse con él. El médico, un caballero de edad intermedia con facciones amables pero fatigadas, le dio la bienvenida con un ligero gesto de cortesía. Tu nombre es realmente Sofía, ¿cierto? La enfermera encargada de la atención del señor Villarreal. Claro que sí, médico. Me gustaría tener una conversación contigo. Con premura expresó, vigilando a su alrededor para garantizar que no fueran escuchados. El médico asintió, notando la gravedad en su voz. Podríamos conversar una vez que haya completado la evaluación del paciente. Aguárdame en la biblioteca. Sofía asintió antes de encaminarse hacia la biblioteca, sintiendo como su corazón latía con intensidad. Tenía la certeza de que este diálogo era fundamental para comprender la verdadera situación en la residencia. En la biblioteca, Sofía aguardaba entre el olor del pergamino antiguo y el leve sonido al caminar sobre el suelo de madera. Un remolino de interrogantes invadía su pensamiento. Al entrar el doctor Navarro, cerró la puerta con delicadeza a sus espaldas. Mostraba en su rostro una combinación de inquietud y aceptación. El médico agradeció a Sofía por su paciencia al llegar y se sentó enfrente de ella para comenzar. Algo relevante parece querer comunicarme. Sofía respiró hondo, intentando organizar sus ideas. Doctor, he observado sucesos inusuales en esta residencia. Anoche presencié a Ricardo expresar algo perturbador en la estancia del señor Villarreal. Además, tengo la impresión de que Emilia posee un conocimiento mayor al que revela. La verdad es que me siento inquieta en este momento. ¿Cuál es la situación actual del tratamiento del señor Villarreal? El médico soltó un suspiro mientras se masajeaba las sienes. La situación es difícil. Ricardo desempeña un papel más complejo en la gestión de la mansión, mientras que Emilia, por su parte, tiene motivos personales que justifican su comportamiento. Sin embargo, lo más importante es la condición del señor Villarreal. No se limita únicamente a aspectos médicos. Existen factores emocionales y familiares que añaden una capa adicional de complejidad a la situación. Sofía observó con gesto de desaprobación. ¿Qué emociones están involucradas? ¿Cuál es el significado de esto? La familia Villarreal siempre se ha caracterizado por ser discreta, aunque su riqueza ha estado marcada por dificultades. La relación entre Ricardo y su padre es complicada,
y la actitud que muestra hacia él denota resentimiento en lugar de afecto. Por su parte, Emilia fue incorporada a la empresa hace varios años. Sin embargo, ha pasado a ser una presencia más cercana y afectuosa para Ricardo en lugar de solo ser una trabajadora. Toda esta situación influye en el ambiente familiar, y por consiguiente, en el avance del señor Villarreal. Sofía asintió con la cabeza, tratando de comprender las palabras que escuchaba. ¿Podrías proporcionar información sobre la terapia? ¿Todo está en orden? La mirada del doctor Navarro la atravesó, transmitiendo una seriedad que le hizo sentir un escalofrío. Se trata de un tratamiento en fase de experimentación. Desde el inicio he expresado eso. No estoy seguro de si realmente funciona. Lo que tengo claro es que alguien en este hogar está entorpeciendo el procedimiento. Sofía rectificó su postura en la silla, mostrando signos de preocupación. ¿Causando interferencias? ¿De qué manera? El médico hizo un gesto de desaprobación con la cabeza. No puedo confirmarlo con certeza, pero en diversas ocasiones, los reportes no concuerdan con la cantidad de medicamentos aplicados. Existe algo adicional sucediendo en este lugar, y necesito de su colaboración para poder reconocerlo. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Sofía. Por primera vez, no solo experimentaba preocupación, sino un profundo miedo. ¿Cuáles son las acciones que puedo llevar a cabo? Realizó una pregunta. Inclinándose hacia adelante, el doctor Navarro habló en voz baja con gran fuerza. Por favor, asegúrese de mantener una estrecha vigilancia sobre Ricardo. Quien supervisa todo lo que sucede en esta residencia es probablemente parte de cualquier actividad relacionada con la manipulación de los medicamentos. Además, tuve una conversación con Emilia. Si elige depositar su confianza en usted, ella podría convertirse en una valiosa colaboradora para nosotros. Sofía dio su aprobación, a pesar de que consideraba que la responsabilidad era demasiado pesada. Sí, lo realizaré, doctor. ¿Y si me encuentro con algo serio? Con determinación, el médico la observó detenidamente. Así que llegará directamente hacia mí. Sofía, no tomes decisiones por tu cuenta. La gravedad de esta situación es mayor de lo que se percibe a simple vista. Durante la cena de esa noche, Sofía examinó detenidamente a Ricardo. Parecía que llevaba puesta una máscara con su actitud tranquila y su sonrisa segura. Emilia, en cambio, se abstenía de mirar a los ojos a Sofía, lo que incrementaba su nerviosismo. Tras la cena, Sofía optó por entablar una conversación con Emilia. La descubrió en la despensa, ordenando ciertos alimentos. Sofía comunicó con determinación a Emilia la necesidad de entablar una conversación. Emilia alzó la mirada, mostrando asombro. ¿De qué se trata? Acerca de la verdadera situación que se está desarrollando en esta residencia. Es evidente que posees un conocimiento más profundo del que revelas, y para brindar apoyo al señor Villarreal, es fundamental ser honestas. Emilia la observó detenidamente durante un instante prolongado antes de dejar escapar un suspiro. De acuerdo, Sofía. Pero en este lugar no. Charlemos en la cocina, en un lugar donde no seremos interrumpidos. En la cocina, Emilia susurraba discretamente, verificando que nadie pudiera oírla. Ricardo se encuentra en un estado de desesperación. Antes no era así, pero desde que su padre quedó en estado de coma, ha experimentado un cambio. Piensa que tiene el poder de dominarlo todo, incluso el ciclo de la vida y la muerte. ¿Estás modificando el tratamiento médico? Sofía interrogó, evocando las expresiones del doctor Navarro. Emilia movió la cabeza en señal de desaprobación, aunque su rostro reflejaba incertidumbre. No tengo la seguridad de ello. Lo que tengo claro es que tiene proyectos para esta vivienda y para su padre que no son los que da a entender. Sofía, es importante que estés atenta. Ricardo no es una persona con la que se pueda bromear. Al abandonar la cocina, Sofía se encontró con un mar de incógnitas en lugar de soluciones claras. Optó por permanecer al lado del señor Villarreal y de Ricardo, aguardando el instante oportuno para tomar acción. En la casa grande, el enigma se volvía cada vez más complejo, y Sofía presentía que estaba cerca de descubrir algo que podría transformarlo todo.
Parecía que el ambiente en la residencia de los Villareal había experimentado una transformación. Los días se volvían más sombríos, mientras que las noches resultaban más perturbadoras. Sofía estaba cada vez más atenta, percibiendo la presencia de la intriga en el ambiente. Su elección fue quedarse al lado del señor Villareal, no obstante, también requería ganarse la confianza de Ricardo y Emilia, por lo que debía proceder con prudencia. Aquella mañana, Sofía optó por iniciar su jornada al lado del adinerado que se encontraba en estado de inconsciencia. Ingresó a la habitación llevando consigo una bandeja con medicinas y un vaso de agua, preparada para satisfacer sus requerimientos. A pesar de su incapacidad para comunicarse verbalmente, su mera existencia irradiaba serenidad. Sofía saludó al señor Villareal con un suave «buenos días», acercándose discretamente a la cama. «No estoy seguro de si puede escucharme, pero deseo que esté al tanto de que estoy disponible para brindarle asistencia». Mientras acomodaba los cojines, se percató de algo que la hizo parar. Una sutil contracción en su mano derecha. Apenas perceptible, pero lo suficiente para causarle asombro. Con un susurro apenas audible, se dirigió hacia el hombre, preguntando, «Señor Villareal». A pesar de no recibir ninguna contestación, Sofía estaba segura de que no se había inventado el gesto. Con gran intensidad latía su corazón. Tenía que comunicarle al doctor. Siendo navarro, optó por analizar detenidamente la situación antes de tomar alguna decisión. Mientras Sofía completaba sus quehaceres, Ricardo se presentó en la habitación de repente. Su sonrisa de siempre mostraba un matiz diferente, una pizca de desafío. Con una confianza que la hizo sentir incómoda, le preguntó a Sofía cómo le iba todo. Ella contestó que el estado del señor Villareal era estable, intentando disimular su preocupación. Ricardo se aproximó al lecho, mirando a su padre con una expresión imposible de descifrar. ¿Tenías conocimiento de que mi papá siempre mostró una personalidad enérgica? Jamás tomó un rechazo como una respuesta válida. Tal vez es por eso que se encuentra en esta posición, persistiendo cuando muchos habrían abandonado. Con cautela, Sofía lo miraba atentamente. Se evidencia su gran determinación con eso. Ricardo se volvió hacia ella, sus ojos fijos en los de ella. Sofía, la determinación no basta en todas las ocasiones. Ten presente ese hecho. Salió de la habitación sin decir más, dejando a Sofía sintiéndose confundida y asustada. Las palabras de esa persona le causaban una profunda inquietud. Al rato, al estar ordenando cerca de la cama, Sofía descubrió un diminuto y reluciente objeto debajo de la mesita de noche. Al momento de recogerlo, se percató de que se trataba de una llave. De épocas pasadas, con un diseño elaborado que denotaba su relevancia. Al guardar la llave en su bolsillo, experimentó la sensación de haber descubierto algo importante. ¿Qué opciones tengo para desbloquear? ¿Cómo es posible que se encontrara en un sitio tan poco visible? Optó por guardar silencio y no compartir la información con nadie, ni siquiera con el doctor. Apellido Navarro. Era consciente de la importancia de actuar con precaución. En la cocina, Sofía se topó con Emilia esa noche, quien estaba preparando el té para la hora de dormir. Se acercó a Emilia y le comunicó que necesitaba conversar con ella. Miró hacia arriba la mujer, mostrando un semblante fatigado y lleno de recelo. Inquirió mientras seguía agitando la infusión, interesado en conocer la situación actual de Sofía. El día de hoy descubrí algo en la habitación del señor Villareal. Un instrumento para abrir cerraduras. No tengo certeza sobre lo que se encuentra dentro, pero pienso que podría tener relevancia. Emilia se detuvo en su movimiento y clavó la mirada en la otra persona. ¿En qué lugar la hallaste? Debajo de la mesita de noche. ¿Tienes idea de qué podría estar abierto en este momento? Emilia dejó escapar un suspiro antes de tomar asiento en la mesa. Esa llave tiene que ser de algún rincón de esta vivienda. En este lugar abundan las habitaciones cerradas, relatos que quisiéramos dejar en el olvido. Sofía mostró interés al preguntar por las historias. Sofía, no solo Ricardo esconde secretos. El señor Villareal también cuenta con los suyos. En caso de optar por emplear dicha llave, es fundamental estar preparada para lo que puedas hallar.
Al volver a su cuarto, Sofía sostenía la llave, sin poder sacarse de la mente las palabras de Emilia. ¿Cuáles misterios guardaba la residencia? ¿Hasta qué punto representaban un riesgo? Mientras estaba sentado en la cama, tomó la decisión de que al día siguiente llevaría a cabo una investigación. A pesar de ser consciente de los riesgos involucrados, su curiosidad y su urgencia por comprender la verdad superaban su temor. Antes de partir, echó un último vistazo a través de la ventana, desde donde la luna bañaba la casa con una luz gélida y lejana. Tenía la sensación de que estaba a punto de encontrar algo trascendental, algo que revolucionaría todo. La llegada del alba generó una sensación de nerviosismo. Al despertar, Sofía se encontró con la llave en su mano, sin poder apartar de su cabeza las palabras de Emilia y la conducta misteriosa de Ricardo. La residencia de los Villarreal parecía guardar algo más que los misterios de una familia rica. Con determinación, Sofía se dispuso a investigar. Sofía aguardó con tranquilidad hasta que la casa quedara en silencio. Mientras Emilia se encuentra ocupada en la cocina, Ricardo trabaja en su despacho y el doctor se encuentra en su consulta. Navarro realizando sus actividades de la mañana. Aprovechó la ocasión para pasear por los corredores. La llave tenía la función de desbloquear algo de gran relevancia, algo oculto. El caserón era como un enredo de cuartos, cada uno más lujoso que el anterior. En el sector occidental, Sofía se topó con una antigua puerta, deteriorada por el paso de los años, la cual tenía un candado que parecía coincidir con la llave. Echó un vistazo a su alrededor, verificando que no había nadie siguiéndola. Con las manos temblando, introdujo la llave en la cerradura. El giro repentino resonó con un sonido nítido en el tranquilo corredor. Al empujar la puerta, ésta cedió con un sonido chirriante. La habitación se encontraba en penumbra y cubierta de polvo, como si nadie la hubiera visitado en mucho tiempo. Sofía prendió la linterna de su móvil y la dirigió a su alrededor. Lo que presenció la dejó sin palabras. En las paredes se encontraban cuadros con imágenes de una mujer joven que guardaba un sorprendente parecido con el señor Villarreal, un lugar encantador. En la parte posterior, se encontraba una mesita con un periódico y un diminuto cofre sellado. Cada elemento en el sitio aparentaba permanecer sin cambios, semejante a un lugar sagrado que ha sido abandonado. Sofía se aproximó al periódico y, justo antes de desplegarlo, percibió el sonido de pasos resonando en el corredor. Sintió como su corazón empezaba a latir más rápido. Después de apagar la linterna, cerró la puerta suavemente y se quedó quieto en completo silencio. Los pasos continuaron su camino sin detenerse, aunque optó por no tomar más riesgos. Regresaré más tarde. Aquella tarde, mientras Sofía clasificaba los remedios del señor Ricardo entró en la habitación con un semblante gélido y se dirigió a Sofía con determinación, solicitando su presencia para una conversación importante mientras se cruzaba de brazos. Por supuesto, señor. Nombre, Ricardo. ¿Tienes algo específico en mente? Contestó, intentando conservar la serenidad. Sé que visitaste la ala occidental. No se te permite estar en ese sitio. Un escalofrío le recorrió la espalda a Sofía. ¿Había sido vista? ¿De qué manera tenía ese conocimiento? Estaba en la búsqueda de un artículo solicitado por Emilia. A pesar de que su voz mostraba un ligero temblor, improvisó la situación. Ricardo la observó con recelo. Le comunicaré esto una sola vez. Sofía. Existen áreas de esta residencia que no se deben investigar. Si aprecias tu labor, es mejor evitar ese sitio. Asintió con la cabeza, consciente de que presionar solo generaría más dudas. Sin embargo, la advertencia de Ricardo solo hizo que se fortaleciera su decisión. Debía volver a la habitación y averiguar el misterio que guardaba. En la noche, Sofía aguardó hasta que la residencia quedara sumida en absoluto silencio. Antes de volver a la ala oeste, optó por entablar una conversación con Emilia. En la cocina la sorprendió mientras lavaba los utensilios utilizados durante el día. Sentándose frente a Emilia, le pidió ayuda en voz baja. Miró hacia arriba la mujer, mostrando un semblante fatigado y al mismo tiempo intrigado. ¿Cuál es la novedad, Sofía? Durante el día de hoy,
Me topé con una habitación en el ala oeste que estaba asegurada con llave. Al ingresar, me encontré con diversos objetos, imágenes y un cuaderno. Sin embargo, Ricardo parece tener conocimiento de mi presencia en ese lugar. Emilia interrumpió la limpieza y soltó el paño en el fregadero. Una sombra cubrió su semblante. Le mencioné a Sofía que esta residencia esconde misterios. Hay cosas que es preferible no alterar. No puedo hacer caso omiso de eso, Emilia. Aquí sucede algo, y me parece que el señor Villareal tiene información adicional, incluso estando en su condición actual. Emilia dejó escapar un suspiro y se acomodó en el asiento frente a la otra persona. En caso de que elijas continuar, procura hacerlo con precaución. Ricardo no es una persona con la que desees tener un conflicto. Y esa habitación es propiedad de alguien que tuvo un papel fundamental en esta familia. Sabiendo que su siguiente paso implicaba riesgos, Sofía se dejó llevar por la curiosidad en lugar de ceder al temor. Aquella noche, con la llave todavía guardada en su bolsillo, determinó regresar a la habitación vetada. Las respuestas que requería estaban guardadas en las fotografías, el cuaderno y la diminuta caja. A pesar del peligro, necesitaba descubrir la realidad. Bajo el resplandor de la luna, los pasillos se veían iluminados mientras Sofía se dirigía hacia el ala occidental. A medida que avanzaba, percibía cómo la presión crecía, junto con una peculiar sensación de determinación. Tenía la certeza de que estaba a punto de descubrir algo que transformaría por completo la situación. La noche se convertía en su cómplice. Avanzando entre los corredores solitarios de la mansión Villareal, Sofía mantenía un firme agarre en la llave que portaba. Cada uno de sus pasos reverberaba suavemente en el suelo de mármol, mientras que su respiración sonaba más fuerte de lo habitual en el silencio del entorno. Al fin, alcanzó la vetusta puerta situada en el ala occidental. Abrió la puerta con cuidado, sintiendo alivio al notar que esta vez no producía ningún sonido molesto. Exploró nuevamente la habitación con la luz de su celular encendida. La atención de ella se centró en la diminuta mesa donde había observado el periódico y el recipiente sellado. Después de cerrar la puerta a sus espaldas, avanzó con determinación hacia adelante. Cogió el periódico y lo desplegó. La escritura refinada y compacta revelaba un tiempo remoto. Al inicio, las páginas describían aspectos comunes de la vida, encuentros familiares, cenas elegantes y travesías. No obstante, al avanzar en el libro, el tono de las palabras se tornó más oscuro. Ricardo no logra comprender. Hay demasiados recuerdos guardados en esta casa. Ahora que está presente, todo se complica aún más. Me preocupa lo que sucederá si la verdad es revelada por alguien. Sofía arrugó la frente con gesto de preocupación. ¿Cuál era su identidad? ¿Cuál era la verdad a la que hacía alusión el autor? Seguía leyendo, su interés creciendo a medida que avanzaba en el texto. El día de hoy opté por ocultarlo todo. Las imágenes, las misivas y la joya. Aquí está todo, en un lugar donde nadie podrá hallarlo. Ni Ricardo tampoco. Es necesario que esto permanezca bajo tierra. El arete. Sofía notó cómo su corazón empezaba a latir más rápido. Ya había observado ese arete con anterioridad, en la caja de joyas de Ricardo, y enseguida lo identificó en la joven que trabajaba como cocinera. ¿Sería posible que todo estuviera interconectado? Al cerrar el periódico, sintió inquietud ante la posibilidad de que las soluciones fueran más sombrías de lo previsto. Optó por descubrir el contenido de la diminuta caja ubicada junto al periódico. Utilizando un cuchillo que tenía consigo, logró abrir la cerradura tras varios intentos, escuchando finalmente un suave clic al abrir la tapa. En el interior, halló una cadena dorada partida y una foto vieja. En la foto se ve a un joven que se asemeja mucho a Ricardo abrazando a una mujer que carga a un niño pequeño. La mujer le resultaba conocida a Sofía, pero no lograba recordar de dónde la conocía. De pronto, un sonido en el corredor interrumpió su enfoque. Indicaciones a seguir. Apagó la luz de la linterna y se mantuvo quieto, sosteniendo el periódico y la imagen. Frente a la puerta, los pasos se detuvieron en ese preciso momento. Sofía aguantó la respiración, anhelando que no hicieran el intento de ingresar. ¿Quién se encuentra al otro lado?
Una voz varonil y decidida expresó. Se trataba de Ricardo. Sofía experimentó una sensación gélida recorriéndole las venas. Sería el final si la encontraban. Rápidamente ideó esconderse detrás de un antiguo armario en la esquina de la habitación. De repente, la puerta se abrió bruscamente y un rayo de luz proveniente de una linterna iluminó la habitación. Al ingresar, Ricardo examinó detenidamente el sitio. Mostraba una expresión de preocupación en su rostro, como si intuyera lo que estaba sucediendo. Se dirigió hacia la mesa donde Sofía había dejado la caja abierta. Al observar el caos, su rostro reflejó una combinación de enojo y temor. Entre dientes, expresó su frustración apretando con fuerza los puños. ¡Qué rabia! En silencio, Sofía rogaba para no ser descubierta. Después de un largo tiempo que le pareció interminable, Ricardo salió de la habitación y cerró la puerta a sus espaldas. Después de aguardar unos instantes, Sofía salió de donde se ocultaba. A pesar de que su cuerpo se estremecía, su voluntad era inquebrantable. Tuvo que marcharse de ese lugar con lo que había descubierto. Una vez de regreso en su cuarto, Sofía revisó una vez más la foto y el cuaderno. Optó por encarar a alguien con estos datos, y Emilia era la única en quien podía confiar. Al día siguiente, se topó con Emilia en la cocina. Mientras la mujer se ocupaba de la primera comida del día, Sofía se veía inmersa en un caos mental sin que ella lo notara. Expresó su deseo de entablar una conversación contigo, Emilia, mientras exhibía la imagen y el periódico. Emilia detuvo su labor de cortar verduras y contempló los elementos que sostenía entre sus dedos. Al momento, su tez se volvió pálida. Inquirió en voz baja sobre el origen de ese hallazgo, dirigiendo su mirada hacia la puerta con la preocupación de ser escuchado por terceros. En una sala ubicada en el sector occidental. Emilia, requiero información sobre lo que sucede en este lugar. ¿Podrías decirme la identidad de esta dama? ¿Qué pasa con este pequeñín? Emilia dejó escapar un suspiro y tomó asiento. No debería revelarte esta información, pero pienso que ya estás muy comprometida. La señora en cuestión era la progenitora de Ricardo. Sin embargo, la trama es más compleja de lo que crees. Justo cuando Emilia iba a seguir hablando, Ricardo irrumpió en la cocina, interrumpiendo bruscamente la charla. Observó a las dos con una mirada desconfiada, sin pronunciar palabra. Deprisa, Sofía guardó la imagen en el bolsillo de su uniforme, mientras su cabeza bullía de interrogantes. El puzzle apenas empezaba a cobrar sentido. Sin embargo, Sofía intuía que se acercaba a la solución. La lectura del periódico y las palabras que Emilia estaba a punto de pronunciar sugerían que la relación entre Ricardo, su madre y los misterios de la casa era más compleja de lo que había pensado. En la residencia de los Villareal, la tensión continuaba en aumento. Desde el momento en que Sofía halló el cuaderno y la imagen, cada vez que se relacionaba con Ricardo, percibía un ambiente lleno de dudas y enigmas. No obstante, sucedió algo imprevisto durante esa tarde. Frente a la entrada principal, un coche de color negro con cristales tintados se detuvo. Un individuo de gran estatura, vestido de manera elegante, salió del automóvil. Con una presencia imponente, el semblante de esa persona, a pesar de ser desconocido para Sofía, generaba inquietud en Emilia y en los demás empleados. Desde la ventana del segundo piso, Sofía presenció cómo el individuo accedía a la residencia sin previo aviso. Al verlo, Emilia mostró un gesto que combinaba respeto y temor. El hombre preguntó con una voz seria y dominante si Ricardo se encontraba en la casa. Emilia respondió afirmativamente. Emilia, con la mirada hacia abajo, afirmó que lo buscaría de forma inmediata. El individuo no aguardo. Se dirigió con determinación hacia la sala principal. A Sofía le invadió un deseo irresistible de ir tras él. Era consciente de que esa visita no era fortuita y podía estar vinculada con los misterios que había empezado a descubrir. Sofía logró escuchar la charla entre Ricardo y el invitado desde detrás de la puerta entreabierta. En el amplio salón, la voz del hombre retumbaba como un estruendo. Expresó su incredulidad hacia Ricardo por haber permitido que la situación se descontrolara. Expresó su sorpresa al golpear con intensidad una mesa cercana,
mencionando que era algo previsible. Ricardo, con serenidad en sus palabras, expresó su desconocimiento ante lo mencionado, a pesar de que Sofía percibió una ligera inseguridad en su tono de voz. Le pidió a Sofía que no se involucrara en juegos. ¿Qué sucedió con los objetos que guardaste en la vivienda? El hombre continuó preguntando si todavía estaban en el mismo sitio. Hubo un instante de silencio por parte de Ricardo. La situación está completamente manejada. Nadie tiene conocimiento alguno y nadie lo adquirirá jamás. Puedes confiar en que esta residencia sigue siendo un lugar protegido para guardar nuestras confidencias. El hombre exhaló con evidente molestia. Debes hacerlo, Ricardo. Si alguna de estas cosas se revela, ninguno de los dos estará fuera de peligro. Sofía se encontraba tan absorta en escuchar que no se percató del momento en que una de las tablas del suelo hizo ruido al ser pisada por ella. El ruido bastó para poner en aviso a los individuos presentes en la habitación. Ricardo volvió la mirada hacia la puerta, mostrando un gesto de seriedad. ¿Hay alguien presente?, inquirió con un tono enérgico. Sofía experimentó un instante en el que su corazón pareció detenerse. Trató de dar marcha atrás, pero sus pies se sentían como si estuvieran pegados al piso. De repente, Ricardo se puso de pie y abrió la puerta de un solo golpe, descubriéndola frente a él. Con una expresión que combinaba enojo y temor, le preguntó: ¿por qué estás aquí? Intentó disculparse diciendo que simplemente estaba de paso, pero Ricardo no le creyó. El enigmático individuo se aproximó, examinando detenidamente a Sofía. Interrogó con desconfianza: ¿quién es esta mujer? Es la enfermera de mi padre, contestó Ricardo de inmediato, tratando de quitarle importancia. Confío en que pueda mantenerse al margen de temas que no le conciernen, expresó el hombre, fijando su mirada en la de Sofía. A pesar de sus emociones internas, Sofía asintió con la sensación de que su mundo estaba a punto de colapsar. Ricardo agarró su brazo y la acompañó fuera de la habitación. Después de alejarse del individuo enigmático, Ricardo se detuvo y la observó con seriedad. Presta atención, Sofía. No sabes en absoluto en qué te estás involucrando. Es mejor que te mantengas lejos de esta zona de la casa y evites participar en charlas ajenas. Captors? Expresó, con determinación en su voz y un toque de ruego. A pesar de sentir miedo, Sofía no podía retroceder sin más. Se encontraba frente a numerosas incógnitas, percibiendo que se hallaba en el umbral de descifrar la realidad. Simplemente cumplo con mi labor, Ricardo, contestó, esforzándose por resultar persuasivo. Tras liberarla, exhaló con intensidad y expresó: ojalá todo salga bien, mencionó antes de retirarse. Esa noche, Sofía se topó con Emilia en la cocina, visiblemente perturbada por lo sucedido durante el día. Optó por enfrentarla de nuevo, sabiendo que precisaba aclaraciones. Le cuestionó en tono suave: ¿puedes decirme quién era ese caballero, Emilia? Emilia volteó con calma, mostrando en su rostro una clara expresión de inquietud. Sería conveniente que no te enteraras, Sofía. Por tu propia protección, sería mejor dejarlo así. Es imposible para mí. En esta residencia sucede algo de gran magnitud, y tú eres consciente de ello. Sofía persistió en preguntar por qué aquel hombre mostraba tanta inquietud por los misterios de Ricardo y cómo se relacionaba con la situación en general. Emilia soltó un suspiro, como si llevara sobre sus hombros una carga excesiva. Esa persona es alguien con quien preferirías no enfrentarte. Lo único que puedo mencionarte es que desde hace muchas generaciones, esta familia ha mantenido secretos, y aquellos que intentan descubrirlos suelen resultar heridos. Aunque le habían advertido, Sofía no estaba lista para darse por vencida. En la noche, cuando todos estaban descansando, optó por volver a la ala oeste. Tenía la certeza de que en ese sitio hallaría las piezas que necesitaba para terminar el puzzle. Manteniendo en su posesión la fotografía y el diario, Sofía presentía que estaba a punto de hallar algo que transformaría su existencia de manera definitiva. ¿Pero se encontraba preparada para afrontar la realidad? Durante la noche, la mansión Villareal quedaba envuelta en un profundo silencio, solo roto por el suave sonido de las tablas al ser pisadas por Sofía. Con una linterna en la mano,
La tenue luz titilaba en las paredes mientras avanzaba hacia el ala oeste, donde creía que encontraría las respuestas ocultas. Tomó la decisión de que no podía aguardar por más tiempo. Los enigmas de la casa la estaban consumiendo internamente. Al arribar al ala oeste, Sofía experimentó una combinación de miedo y decisión. Abrió con delicadeza la puerta de una habitación que aún no había investigado. Un aroma desagradable a madera antigua y humedad impregnaba el ambiente. La luz proveniente de la linterna iluminó un viejo escritorio, el cual estaba cubierto de polvo, y un cofre cerrado con un candado en mal estado. Al lado del cofre, se encontraba una caja de seguridad incrustada en la pared, con un código numérico. «¿Qué es esto en nombre de todos los santos?», murmuró en voz baja, percibiendo que se había topado con algo de una magnitud superior a la que había previsto. Sofía hizo el intento de desbloquear el cofre, pero éste se encontraba completamente asegurado. Al examinar detenidamente, descubrió una diminuta llave dentro de un libro que reposaba sobre el escritorio. La llave se ajustó perfectamente en la cerradura. En el interior del cofre se encontraban varios papeles y una imagen en tono amarillo de un joven abrazando a una mujer de melena oscura. La dama lucía un arete igual al que había descubierto unos días atrás. Sobre el escritorio, Sofía colocó los papeles que tenía en sus manos. Las palabras estaban cuidadosamente escritas a mano, con una caligrafía elegante pero rápida. Los títulos de las páginas eran lo bastante aterradores como para hacerle sentir un escalofrío. El testamento de Ricardo Villareal, el distinguido caballero. Contrato de confidencialidad. Inscripción de patrimonios recibidos. Al leer los documentos, Sofía se dio cuenta de que la riqueza de los Villareal tenía orígenes mucho más siniestros de los que había pensado. Se hablaba de posesiones obtenidas de manera cuestionable, tratos que incluían a personajes destacados, y lo más perturbador, se hacía alusión a un suceso vinculado a una mujer conocida como María Elena, cuya existencia parecía haber sido eliminada de los registros familiares. En el pasillo, el sonido de pasos decididos interrumpió sus reflexiones. Después de apagar la linterna, Sofía se ocultó detrás de una cortina gruesa. De repente, la puerta se abrió bruscamente y la silueta de Ricardo se materializó en la entrada. «¿Quién se encuentra presente en este lugar?», inquirió con tono firme. Sofía mantuvo el aliento, deseando no ser descubierta. Ricardo prendió la iluminación y se aproximó al maletero, percatándose de que se encontraba sin cerrar. Mostró un gesto de seriedad en su cara. Reyes, Susurró mientras observaba los papeles encima de la mesa. De forma veloz, Ricardo tomó los documentos y los colocó dentro de una carpeta. Antes de partir, susurró unas palabras para sí mismo que apenas llegaron a los oídos de Sofía. Es imposible permitir que esta información se divulgue. Podría significar el final. Después de su partida, Sofía salió de donde se ocultaba, con un ligero temblor en su cuerpo. Era consciente de que había llegado a un punto delicado y de que Ricardo estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para salvaguardar esa información confidencial. Al regresar a su cuarto, Sofía debía reflexionar sobre lo que había averiguado. Optó por entablar una conversación con Emilia, quien demostraba tener un conocimiento más profundo de lo que aparentaba. Esa mañana, se topó con Emilia en la cocina. «Es necesario que tengamos una conversación. Acabo de descubrir que en esta residencia hay misterios por desvelar, y tú guardas un conocimiento al respecto. Necesito que me digas la verdad». Mientras Emilia fregaba los platos, de repente se detuvo. No volteó su rostro para observarla. «Sofía, fue un error que te involucraras en esta situación. A veces es preferible no tener conocimiento de ciertas cosas. ¿Cuál es la razón? ¿Qué secretos se están guardando?». Sofía continuó insistiendo, elevando su tono de voz. Por último, Emilia giró, con sus ojos llenos de lágrimas. «Al comunicarte, no solo te expones a riesgos personales. Pones en riesgo a toda la comunidad. ¿Eso es lo que estás buscando?». Sorprendida por la fuerza de las expresiones de Emilia, Sofía dio un paso atrás. Sin embargo, no estaba lista para darse por vencida. En la cama, esa noche, Sofía sostuvo entre sus manos el periódico y la imagen.
Era evidente la relevancia que María Elena había tenido en la vida de Ricardo. Pero, ¿qué había ocurrido con ella? Además, era fundamental entender la razón por la cual parecía haber una relación con el arete que había descubierto. En este momento, no puedo parar, susurró en voz baja. Era consciente de que no podía depositar su confianza en nadie más dentro de la residencia. Sin embargo, tenía la certeza de que la verdad se encontraba al alcance de la mano. Se le cuestionó que estaba dispuesta a renunciar con tal de hallarla. En la residencia de los Villareal se podía sentir la tensión en el ambiente. Sofía tenía la sensación de avanzar sobre un terreno frágil como el hielo, sin poder frenar su paso. Cada fragmento del puzle que descubría parecía mostrar algo más sombrío, más perturbador. Sofía tuvo otro encuentro con Emilia. Mientras se encontraba en la despensa, la chef organizaba los botes de condimentos con meticulosidad. Aunque sus manos temblaban y su semblante mostraba una gravedad inusual. Emilia, Sofía insistió en que tienes información, mientras te mostraba la imagen de María Elena. ¿Podrías decirme quién es esa mujer? ¿Qué sucedió con esa mujer? Emilia la observó detenidamente por un momento. Parecía estar indecisa entre expresarse o guardar silencio. Al fin, susurró el hombre, ella significaba el mundo para don Ricardo. Sin embargo, la familia no podía aprobar su relación. Se vio obligada a separarse de él de manera cruel y después se esfumó. ¿Se ha esfumado? Sofía oprimió la imagen con fuerza entre sus dedos. ¿Podrías explicarme el significado de eso? Emilia sacudió la cabeza mientras lágrimas caían por sus mejillas. Esa noche, recuerdo que se escucharon voces elevadas, sollozos, y después, un profundo silencio. Desde ese momento, nadie mencionó de nuevo su nombre. Sin embargo, tengo la certeza de que algo se encuentra en el patio trasero. Siempre he tenido ese conocimiento. Las palabras bastaron para avivar la resolución de Sofía. Esa noche misma, optó por realizar una investigación. El extenso jardín detrás de la casa señorial era abundante, repleto de rosales y arbustos en buen estado. No obstante, existía una zona reducida que sobresalía por su descuido. El lugar estaba sombrío, lleno de vegetación y una escultura de ángel deteriorada por los años. Sofía prendió la linterna y se dispuso a investigar el área. Al apartar las ramas y la vegetación seca, se percató de que el suelo debajo de la escultura presentaba una apariencia distinta, como si hubiese sido alterado en cierto instante. Con gran intensidad latía su corazón. Al coger la pala que había llevado consigo, susurró que esto no podía ser fruto del azar. Empezó a excavar, sus manos temblaban con cada martillazo. A pesar de la dureza del terreno, la adrenalina la impulsaba a seguir en movimiento. Tras un breve lapso, la pala recibió un impacto de un objeto de metal. Con delicadeza, Sofía se agachó y removió la tierra que envolvía un diminuto cofre, el cual lucía envejecido y estaba rodeado de raíces. Con dedicación, consiguió desbloquear el baúl. En el interior se encontraban cartas, un antiguo anillo de compromiso y un mechón de pelo delicadamente envuelto en un pañuelo de seda. Las misivas iban dirigidas a Ricardo Señor, escritas con una caligrafía elegante pero llena de sentimiento. Sofía se dispuso a leer. Querido Ricardo, comprendo que tu familia no aprueba nuestra relación. Sin embargo, te aseguro que mis sentimientos hacia ti permanecerán inalterables. En caso de que te topes con estas palabras en el futuro, deseo que tengas presente que siempre estuve lista para pelear por nuestra relación. María Elena, un nombre que resuena con elegancia y distinción. A su alrededor, el aire dio la sensación de quedarse inmóvil. Al percatarse de que estaba llegando al final de las palabras escritas por una mujer cuya voz había sido acallada, Sofía experimentó un dolor repentino en su pecho. Sin embargo, ¿qué había ocurrido con ella? ¿Cuál es la razón de que este baúl estuviera sepultado en este lugar? Al día siguiente, Sofía optó por confrontar a Ricardo. Halló al anciano en la sala, observando a través de la ventana con una mirada ausente. Acercándose a él, sostuvo las cartas en la mano. ¿Podrías decirme quién fue María Elena, don Ricardo? Mostró determinación al formular la pregunta. Con una lentitud notable, el hombre dirigió su mirada hacia ella,
mostrando en sus ojos un sufrimiento que parecía interminable. ¿En qué lugar hallaste eso? Con voz áspera, formuló la pregunta. En el patio trasero. Me gustaría conocer cuál fue el motivo de lo sucedido a esta señora. Realmente sentía amor por ella. ¿Cierto? ¿Por qué nadie menciona su nombre? Un suspiro tembloroso se escapó de Ricardo, mientras su mirada se perdió en la nada. Con voz tenue, confesó que María Elena lo era todo para él. Sin embargo, mi familia no la aprobó. Se comentó que no era merecedora de llevar nuestro apellido. Tuve que salir, y cuando quise encontrarla, ya no pude hacerlo. ¿Podrías explicar el significado de la expresión tarde de más? Sofía no dejaba de repetir. Ricardo cerró con fuerza los puños, y las lágrimas empezaron a caer de sus ojos. Siempre me quedé con la incertidumbre de lo que realmente le hicieron. Sin embargo, tengo la certeza de que mi padre estuvo involucrado. Lo único que conservé de ella fue esa caja. Recibí el objeto como una señal para recordarme la importancia de seguir instrucciones. Esa noche marcó el momento en el que perdí la fe en la generosidad de esa familia. Sofía dejó la habitación con un sentimiento de tristeza en el pecho. En ese momento, me encontraba con más interrogantes que soluciones. Era consciente del riesgo que corría al investigar tanto, pero no podía frenar su curiosidad. María Elena debía recibir justicia, mientras que Ricardo tenía derecho a conocer la verdad completa. Descubrió que no solo en la historia de la familia Villareal residía la clave para desvelar todos los misterios, sino en los enigmas que permanecían ocultos en el interior de la imponente mansión. La apertura del baúl había conmocionado profundamente a los sentimientos de Sofía. Cada vez que María Elena redactaba una carta o escribía una palabra, se adentraba más en la esencia de la verdad, aunque al mismo tiempo parecía activar algo siniestro en la residencia de los Villareal. A Sofía le resultaba inevitable percibir que todas las sombras generadas por las luces de los corredores la estaban mirando fijamente. Existían misterios más hondos que necesitaba descubrir. En ese momento, Emilia estaba ocupada limpiando la cocina cuando Sofía optó por indagar en un sitio inesperado, el cuarto de servicio. Emilia guardaba con cuidado un pequeño cuaderno en un cajón que mantenía cerrado con atención. Sin ser descubierto por la cocinera, aguardó a que abandonara la habitación para llevar a cabo su investigación. Encontró un diario dentro del cajón. Al principio, las primeras páginas resultaban poco interesantes. Sin embargo, a medida que continuaba leyendo, Sofía se quedó completamente sorprendida al descubrir lo que estaba escrito. Jamás podré borrar de mi memoria lo que sucedió en esa noche. Los alaridos de María Elena se escucharon por todos los rincones de la vivienda. Desconozco lo que le hicieron, pero algo realmente grave sucedió. La familia optó por sepultar cada objeto, de manera literal. Me obligaron a prometer que mantendría la boca cerrada. Sin embargo, no puedo llevar esta confidencia eternamente. No solo en el jardín trasero se observan las huellas dejadas. Con manos temblorosas, Sofía dio fin a la lectura del periódico. Existía un secreto más profundo, algo que no solo concernía a María Elena, sino también al legado de la familia Villareal. Conforme la noche avanzaba, a Sofía le surgía un deseo cada vez mayor de investigar más a fondo. Optó por explorar el sótano, un sitio que siempre le había generado cierta inquietud. Mientras bajaba, el sonido de las escaleras al crujir resonaba bajo sus pies y un suave aroma a humedad impregnaba el ambiente. Había una gran cantidad de artículos antiguos en el sótano, todos ellos cubiertos de una capa de polvo. No obstante, en una esquina descubrió algo extraño. Una compuerta secreta escondida debajo de una alfombra desgastada. Mientras la levantaba, su corazón palpitaba con intensidad al descubrir una escalera que se adentraba en las profundidades. Descendió con cuidado sosteniendo una linterna. El viento gélido soplaba y cada vez que avanzaba, el sonido de mis pasos se prolongaba como un eco interminable. Al llegar al final de la escalera, descubrió un diminuto cuarto. En la habitación se encontraba un escritorio, una lámpara de aceite y una montaña de papeles antiguos. Sofía se dispuso a examinar los papeles, y su terror aumentaba a medida que avanzaba en la lectura. Se encontraban documentos de operaciones, correspondencia y apuntes,
todos vinculados a María Elena y otros trabajadores que habían desaparecido de manera enigmática de la residencia a lo largo de diferentes épocas. Uno de los documentos capturó su interés. María Elena se transformó en una situación que no podíamos pasar por alto. La presencia de esa persona no puede empañar el honor de nuestra familia. Nos aseguraremos de preservar la reputación impecable de los Villareal. La rúbrica al final resultaba totalmente reconocible. El padre del hombre mayor que actualmente se encontraba en estado de coma era Ricardo Villareal Sr. Sofía experimentó malestar estomacal. No solo se trató de un acto de crueldad, sino de una conspiración meticulosamente ideada para esconder los terrores ocurridos en el pasado. De pronto, un sonido proveniente de atrás interrumpió la calma. Sofía se volteó de inmediato, sin embargo, no divisó a ninguna persona. No obstante, percibía la presencia de alguien. Deprisa, tomó los papeles esenciales y abandonó el subsuelo, dejando la compuerta cerrada a sus espaldas. Al regresar a su cuarto, descubrió un mensaje sobre la cama. Cesa tu búsqueda o tendrás que afrontar las mismas repercusiones. Sofía experimentó cómo el temor se adueñaba de su ser, al mismo tiempo que una decidida convicción se hacía presente en su interior. Una persona era consciente de que se encontraba muy cerca de descubrir la verdad, y no estaban dispuestos a dejar que la revelara con facilidad. Esa misma noche, Sofía optó por encarar a Emilia. Halló a la chef en la cocina, con la vista fija en una taza de té. ¿Por qué ocultaste información importante? Sofía inquirió mientras ponía los papeles encima de la mesa. ¿Conoces los sucesos relacionados con María Elena y las acciones llevadas a cabo por esta familia? Emilia alzó la mirada, y sus ojos se encontraban colmados de lágrimas. ¿Cuál era la razón de su temor? Murmuró en voz baja. Siempre he sentido temor ante la posibilidad de sufrir daño. Esta familia no tolera a aquellos que no saben guardar silencio. ¿Qué otros secretos guardas? Sofía ejerció presión. Con gesto de desaprobación, Emilia agitaba sus manos nerviosamente. Lo único que sé es que María Elena intentó escapar esa noche, pero no logró salir de la residencia. Ahora mismo corres riesgo también. Sofía era consciente de que no podía parar, incluso si la amenaza estaba cerca. Había encontrado demasiada información para retroceder. La importancia de descubrir la verdad sobre María Elena no solo residía en preservar su recuerdo, sino en aquellos que habían padecido en secreto por parte de los Villareal. Con la posesión de los documentos y la certeza de que alguien la vigilaba, Sofía era consciente de que el siguiente movimiento sería crucial. Tuvo que enfrentarse al único integrante de la familia que tenía la información que necesitaba. El nombre de Ricardo. Sofía había juntado todo su coraje para confrontar la realidad escondida en la residencia de los Villareal. Llevando consigo los papeles en su bolso y con una fuerte determinación en su corazón, se encaminó hacia la habitación de Ricardo, el adinerado anciano que había estado en estado de inconsciencia por varios meses. Tenía la certeza de que, a pesar de lo inverosímil que parecía, él representaba el final de esta sucesión de misterios. Antes de alcanzar la habitación de Ricardo, su teléfono comenzó a sonar. Se trataba de un número que no se conocía. Al responder, una voz de mujer desconocida susurró: «Abandona la mansión y deja los papeles. Esto no te concierne». Sofía experimentó un estremecimiento en su espalda, pero no permitió que el temor la inmovilizara. Contestó con determinación: «No tengo intención de hacer una pausa. Es fundamental que la verdad salga a la superficie». La comunicación se interrumpió de manera repentina. Sofía era consciente de que el tiempo avanzaba y de que las amenazas ya no eran indirectas. Se encontraba en una situación de riesgo verdadero. Al entrar en la habitación, se topó con el anciano en la misma postura que había observado en numerosas ocasiones. No obstante, algo había cambiado. Tenía los ojos apenas abiertos y sus labios parecían susurrar algo que no se podía escuchar. Con precaución, Sofía se aproximó. En voz baja, Ricardo murmuró al poner los papeles sobre la mesa al lado de su cama: «Conozco lo sucedido con María Elena. Necesito que me hables con sinceridad. ¿Qué acciones llevaron a cabo contigo? ¿Qué le sucedió a esa mujer?» Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par,
y en una acción aparentemente inverosímil, alzó una mano temblorosa. A pesar de su escasa potencia, su voz logró hacerse escuchar. Entre sollozos, María Elena susurró con lágrimas resbalando por su rostro. Fue imposible rescatarla. Fue imposible rescatarme. Con un gran sacrificio, Ricardo empezó a contar los acontecimientos. María Elena no era solo una trabajadora común. Ella era el amor oculto de él, una dama cuya existencia se vio envuelta en las maquinaciones y la codicia de los Villareal. Al ser descubierta su relación, Ricardo Señor, su padre, la desterró y le impuso un perpetuo mutismo. Ricardo mencionó que su padre lo obligó a presenciar todo, mientras su voz se quebraba. Se me impidió hablar, se me negó la posibilidad de amarla. Cuando intenté brindarle apoyo, la situación ya no tenía solución. Sofía estaba muy nerviosa mientras escuchaba atentamente. Todo coincidía, las cartas, el diario de Emilia y los papeles. La casa grande guardaba en su interior un sinfín de misterios y engaños. En el momento en que Ricardo estaba revelando la verdad, la puerta de la habitación se abrió bruscamente. Emilia ingresó primero, acompañada de un hombre corpulento que Sofía no logró identificar de inmediato. Mateo Villareal, el solo beneficiario de la fortuna de Ricardo, era el individuo que la había estado vigilando desde que ella llegó. «Es suficiente», expresó Mateo con frialdad en su voz. «No dejaré que arruines la reputación de nuestra familia». Sofía se adelantó, plantándole cara. La familia causó la ruina de María Elena y de varias personas más. No permitiré que continúen ocultando sus fechorías. Mateo se acercó a ella, pero antes de actuar, Ricardo elevó su voz con una intensidad que sorprendió a Sofía. «Mateo, por favor, cálmate. La responsabilidad de todo recae en mí y en tu abuelo. Pero eso se acabó. Ha llegado el momento de que la verdad sea revelada». Esa noche, Sofía mandó los papeles a un reportero de la zona, quien de inmediato difundió la noticia. Los chismes acerca de los misterios sombríos de la familia Villareal se propagaron rápidamente, causando conmoción en la localidad. Las autoridades se dirigieron a Mateo, quien enfrentó la situación, a diferencia de Ricardo, que asumió su culpa. A pesar de ser consciente de que su vida estaba llegando a su fin, el anciano mostraba tranquilidad después de haber revelado la verdad. Sofía optó por honrar a María Elena. En el patio trasero de la casa grande, donde se encontraron los restos, se instaló una placa en su honor. En el lugar se podía leer la inscripción: «Aquí reposa María Elena». Nunca se olvidará su historia. Con la desintegración de la mansión en marcha y su pasado expuesto ante la sociedad, Sofía optó por volver a su residencia. A pesar de las heridas emocionales que le dejó su paso por la mansión Villareal, creía haber llevado a cabo una tarea significativa. Al abandonar la mansión por última vez, recordó las últimas expresiones de Ricardo antes de su traslado al hospital. «Agradecimientos por tu ayuda, Sofía. Lograste lo que me resultó imposible». ¿Qué ha sido de María Elena? Su nombre perdurará eternamente, sin caer en el olvido. Por favor, comparte tus impresiones y puntos de vista en la sección de comentarios. Si me regalas un me gusta, me harías muy feliz.